Estuve revisando la asignación que ustedes me estuvieron enviando y hoy tenemos la exposición de los que quieran exponer sobre su mensaje, sobre el trabajo que hicieron, el mensaje, el contenido del mensaje evangelístico. Déjenme compartir esta pantalla con ustedes. Ok. Ahí logran ver. ¿Están viendo? Sí. ¿Logran ver? Se va, ahora sí. Ahora sí. Bien. La semana pasada entonces pudimos ver estos puntos que son elementales, que es el evangelismo, a quiénes evangelizar, cómo evangelizar y cuál debe ser el contenido de dicho mensaje. Y en esta ocasión, en esta segunda clase, vamos a ver el evangelismo dinámico. ¿A qué llamamos evangelismo dinámico? ¿Alguien tiene alguna idea qué es el evangelismo dinámico? ¿Han escuchado esa palabra? Dinámico, lo hemos escuchado, no sé si es como, sería como interactuar o algo así. Sí, correcto. Sí, es parte de esa interacción. Ustedes saben que los tiempos han cambiado. El evangelio no cambia, es el mismo, Dios es el mismo, Jehová es el mismo, pero los tiempos han cambiado. Lamentablemente hay iglesias que todavía se quedaron en la prehistoria, como dicen, se quedaron, que le llaman así, iglesias primitivas, que no utilizan instrumentos, creo que no tienen energía eléctrica, solamente tienen lámparas. ¿Y ustedes creen que ese tipo de ese modelo puede impactar esa juventud de hoy en día? ¿Usted cree que es imposible? Negativo. Como están los jóvenes hoy en día, que para tú llegar a ellos, tú tienes que buscar estrategias, maneras de llamar la atención a esos jóvenes. Entonces, el evangelismo dinámico se trata de eso específicamente, de un sinnúmero de estrategias, de maneras, de formas de cómo nosotros podemos llegar a esa juventud. Entonces, también tocaremos los tipos de evangelismo, la parte de la planeación, eso es importante, la planeación. A veces hacemos las cosas de manera improvisada, hacemos las cosas sin ningún tipo de planeación y es importante planear, la planeación. Estrategias, estructura del sermón evangelístico, pero sobre todo queremos resaltar que lo primero, escuche esto, lo primero que debe tener el obrero de Dios es un inequívoco llamado. Debe haber sido llamado por Dios. Debe haber sido llamado por Dios. No debe autotitularse ni autocomisionarse. Ustedes han visto hoy en día que personas desde que tienen un problema en una iglesia, alquilan un local, compran 2 o 3 sillas y ellos son pastores. O sea, ellos mismos se autocomisionan, ellos mismos se autotitulan sin ninguna confirmación previa de Dios. Ahora viene una pregunta importante. Aquí yo quiero que ustedes interactúen. ¿Cómo sabemos que hemos sido llamados por Dios al ministerio? ¿Cómo lo sabemos? Yo quiero que ustedes participen. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Bueno, yo hablaré de mi parte personal.
de cómo yo supe de que Dios me había llamado. Yo vine a los pies de Cristo a la edad de 14 años. E inmediatamente yo entré a lo que es los pies de Cristo, el cristianismo. Dios empezó a tratar conmigo, a decirme de que yo tengo un llamado a predicador y me lo recalcaba, hubieron profetas, pero yo no tenía el anhelo de ser. Hasta que en un momento vino el Espíritu Santo y me puso el deseo de yo querer predicar su palabra de Dios. Me fue dotando, me fue llenando, y así sucesivamente. Eso fue como que algo lo puso en mí y yo lo adquirí. Así tú dices que tuviste el deseo, el sentir de que tú fuiste llamado por Dios. Y otras personas te decían, mira, tú tienes tal llamado de parte de Dios, tú tienes este llamado. Y eso fue una confirmación para el ministerio. ¿Alguien más? ¿Quién más? Amén, profesor. Jairo, en ese mismo sentido, corroboró con el hermano, por ejemplo, el maestro siente un hambre, un anhelo por el estudio de la palabra de Dios y siente una necesidad de enseñar. El evangelista siente pasión, siente amor por las almas, y también está el testimonio, como decía el hermano, de las demás personas que ven en ti lo que Dios ha puesto, que te dicen, mira, tú eres maestro, o mira, tú eres evangelista. O sea, así como mismo usted dice, es una confirmación. Amén. Okay. ¿Alguien más? Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Como dicen los hermanos que me antecedieron en la palabra, eso se siente. Ellos ponen inquietud en ti. Es una inquietud. Es como decía Jeremías, que él sentía ese fuego dentro de él. A veces no quería hablar de la palabra del Señor y ese fuego lo quemaba en su interior. Y hay un amor y un deseo por tú interceder por las almas. Y a veces tú ves las almas que están perdiendo, la gente en la droga, quizás tú ves la gente con espíritu de demencia en la calle, y tú como que sientes eso, y este amor por las almas, como decía que Jesús, al ver la multitud así, tenía compasión de ella. Correcto. La compasión es una nosotros para el llamado. Correcto. ¿Quién más? Dios le bendiga. Amén. Una persona llamada por Dios es una persona que siempre tiene ese amor, es una persona que se esfuerza, es valiente, siempre está en la obra del Señor, siempre está buscando, predicando. Ahí uno se da cuenta cuando Dios nos llama, y además Él trata con nosotros íntimamente, y así nosotros siempre nos sentimos comprometidos con la obra del Señor. Y ahí nos damos cuenta de que siempre Él no nos avergüenza, porque cada vez que vamos a hacer la obra de Él, Él siempre nos está apoyando. Y ahí nos damos cuenta de que tenemos un llamado. Excelente. Bueno, así como ustedes han dicho, aquí vemos el punto número 1 que dice, hay notables evidencias que acompañan ese llamado. Hay notables evidencias que acompañan ese llamado. ¿Cuántos son padres aquí? Amén. 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 Usted sabe que cuando su hijo tiene, por ejemplo, los niños, es normal que se muevan mucho, que sean inquietos. Y cuando usted ve un niño que está tranquilito, que está, tú dices, algo tiene, ¿qué le pasa? Cuando un niño está en salud, está vivo, está saludable, ese niño se mueve, está activo. Ahora inmediatamente hay una enfermedad, entonces ya esa enfermedad lo limita a él moverse. Entonces, asimismo en la vida espiritual, asimismo, cuando hay salud espiritual, el Espíritu de Dios, Él te mueve a hacer la obra por la cual tú has sido llamado. Entonces, hay notables evidencias que acompañan ese llamado. Esas notables evidencias son como signos vitales. Los signos vitales
de que tú estás vivo. El pulso, tiene pulso, respira. Esos son signos vitales de que hay vida. Entonces, uno de los signos vitales de que tú fuiste llamado por Dios es, como ustedes decían, hay un trato cercano que Dios tiene con tu alma, confirmando ese llamado. Y lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16. Acuérdense que cuando el Señor llamó a Saulo, al principio muchos de la iglesia no tenían mucha confianza porque pensaban que él era todavía un criminal y muchos no le recibían. Decían, cuidado si este hombre se está haciendo de que el que está de nuestro lado y es para entonces aprisionarnos. Sin embargo, el Señor habló a un hombre de Dios llamado Ananías y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Allí vemos claramente que una confirmación de ese llamado, porque instrumento escogido fue Pablo para llevar el nombre de Dios, para poner el nombre de Dios en alto entre los gentiles. Esa parte importante, instrumento escogido me es este. Entonces decíamos al principio que hay notables evidencias, esa es la número 1. El varón hablaba del sentir, Dios trata con el sentir. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que Dios pone el sentir en tu corazón. El primero que debe estar seguro de ese llamado eres tú, porque tú fuiste llamado por Dios. Si tú no estás seguro de tu llamado, entonces tienes que buscar una confirmación. Segundo, la iglesia local, en la iglesia donde te congregas, donde tú estás, esa iglesia, los demás hermanos van a ver esas cualidades y esas evidencias. Es decir, no solamente habrá una confirmación tuya personal, sino también que otros hermanos van a testificar, van a ver cualidades de ese llamado. Y Dios va a confirmar una y otra vez ese llamado. Hay un punto importante. Recuerde que estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo sabemos que hemos sido llamados por Dios? ¿Cómo lo sabemos? Entonces hay un punto importante y es que esta persona contará con la aprobación de Dios, con el sí de Dios. Cuando tú cuentas con la aprobación de Dios, con el sí de Dios, tú lo tienes todo. ¿Por qué? Porque el Señor, al que llama, al que Dios llama, Respalda. Respalda. al que Dios llama, Aleluya. respalda. Anda. Dios, y oiga cómo se evidencia el respaldo de Dios. Dios te dará las herramientas necesarias. Muchos de los hombres que Dios llamó le decían al Señor, por ejemplo, en el caso de Moisés, le dijo, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, ¿quién hizo la boca? Wow. ¿Quién fue que hizo la lengua? ¿Quién es que da la capacidad? No soy yo que te estoy enviando. Amén. Entonces, cuando Dios llama, Dios respalda. Wow. Dios te da las herramientas necesarias. Dios también te da la capacidad necesaria. Dios te la da. Alabanza. Dios te da la fuerza necesaria. Dios te da la salud necesaria. Y Dios te da los recursos para que tú puedas llevar a cabo esa labor. Es decir, que si Dios te llamó, hay un paquete completo. Tú solamente tienes que obedecer al llamado de Dios y tú vas a contar siempre con ese respaldo fiel, porque Dios es fiel. Y hermano, mire, yo he sido testigo de eso en el ministerio.
de que Dios cuando llama, Él te respalda. Él te respalda. Hay un punto importante sobre la salud. Hay muchos pastores enfermos. En este tiempo hay mucha gente enferma. Y hay personas que Dios le permite el aguijón, le permite mantenerse con una prueba y aún así están haciendo la obra con todo y achaque, con todo y dolencia. Están haciendo la obra, no se detienen por eso. Y Dios muchas veces te prueba. Él está probando a ver si tú eres fiel en eso. Santo, aleluya. Pero hay algo importante y este punto yo quiero que ustedes lo lean. Sí, si lo pueden leer. Dios preservará a aquellos que llaman y no perecerán hasta tanto no hayan caminado que no hayan culminado con su tarea. Culminado con su tarea. Lo vemos en el caso de Moisés. A Moisés lo echaron ¿dónde? Siendo pequeño. ¿Dónde lo tiraron? Al río, ¿verdad? Al río. Al río. Al río. O sea que un niño que usted lo tire al río en una canastilla era para que muriera o los cocodrilos se lo comieran. Amén. Pero en él había propósito. Sin embargo, Dios preservó su vida. Y es que Dios cuando llama, Dios preserva. Y tú puedes tener cantidad de enfermedades y achaques y situaciones. Wow, Dios, te amo, Señor. Pero tú no vas a perecer, hasta tanto no hayas culminado tu tarea. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta que no haya terminado tu tarea. Mire, la muerte te puede visitar, puede estar cerca de ti. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. No te va a tocar. Siento tu presencia, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, vive Cristo. Mi alma te alaba. Aleluya. Es una confirmación de Dios. Desde ayer estoy preguntándole yo al Señor de eso. Mira cómo yo lo digo hoy. Dios es bueno. Aleluya. Líder, Dios está confirmando a través de usted. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios santo sea tu nombre. Alabanza. Amén. Wow, cuán bueno es Dios. Decir una receta y decir, eso le va a funcionar, haga esto. No, quizás lo que le funciona a uno, a otro no le funciona. Oiga, ¿a qué me refiero? A cada quien, Dios le da una estrategia, porque Dios juntamente cuando te llama, Él también te da, dentro de las herramientas que te da también las estrategias de cómo hacer las cosas, de cómo moverte. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo en una época difícil con esto de la pandemia, pero hay muchas cosas creativas que podemos hacer para llamar la atención al mensaje. Una de las cosas que llaman la atención a que la gente se acerque, y lo decía uno de los evangelistas, son los milagros. Los milagros. Los milagros son como campanas que hacen que la gente se acerque. Ahora, nosotros debemos procurar los dones espirituales, lo dice el apóstol Pablo, o sea, pedirlo, solicitarlo, buscarlo, inquirirlo en oración, pedirle al Señor esa guianza, esa llenura, esa capacidad del Espíritu de Dios. Seguimos. Entonces, hoy hemos tenido que hacer uso de este nuevo estilo de vida y hacer uso del evangelismo cibernético o digital. Una modalidad que los primeros cristianos no contaban. Pero eso no quiere decir, eso no sustituye ni cambia la forma de evangelismo personal, cara a cara. Por ejemplo,
no hay una cita bíblica que yo quiero que lean, Hechos capítulo 13, los versículos 2 y 4. Si alguien la puede leer, por favor, y así me ayuda. ¿La tiene? Amén. 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 2 y 4. Sí. Hemos del nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Dice el 4. Es del 2. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Amén. Hay un punto importante que queremos subrayar esta palabra. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue que dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo es quien motoriza la obra evangelizadora. Él es quien comisiona. Así como lo hizo con Bernabé y con Saulo. Ministrando estos al Señor, estaban ayunando. El ayuno es importante, hermanos. El ayuno te introduce al campo espiritual y allí Dios rompe muchas cadenas a través del ayuno. Entonces dice, y dijo el Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo está hoy en día con la iglesia, ¿sí o no? Sigue con nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, él sigue levantando y él sigue comisionando a sus hijos, a sus obreros. ¿Y por qué habiendo tantos hombres en la iglesia, por qué ustedes creen que el Espíritu Santo dijo, apártenme a estos dos, a Bernabé y a Saulo? Habían otros, pero el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gloria. ¿Qué ustedes opinan? ¿Por qué? Primero, existe lo que es la soberanía de Dios. Amén. La soberanía del Señor. Y a veces la disposición del cielo. El cielo que están dispuestos y el Señor ve ese anhelo en ellos. Creo que en una iglesia muchas veces hay mucha gente, pero no todos tienen el anhelo por hacer la obra. Correcto, correcto. Amén. Correcto. Usted mencionó una parte importante, la soberanía de Dios. Dios dijo, apárteme a estos dos. ¿Pero para qué? Para la obra a que los he llamado. Ya ellos habían sido llamados. Ya ellos habían sido llamados, pero aquí era una confirmación pública. El Espíritu Santo estaba públicamente separándolo a ellos dos para la obra que ellos habían sido llamados por el Señor. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ayunaron, oraron, les impusieron la mano y lo despidieron. La iglesia, hubo una confirmación de la iglesia. La iglesia local fue que confirmó el llamado de estos hombres y obedeció la voz del Espíritu Santo. Amén. Si alguien quiere opinar, dar su punto de vista o tiene alguna pregunta, la puede hacer. Quiero decir algo ahí, profesor. Hello. Sí, sí. Quiero decir con respecto que a veces el Espíritu Santo tiene que manifestarse así, porque muchas veces
quizá usted esté en un lugar como miembro de una congregación y los dones y el llamado está en usted, pero muchas veces quizá el pastor o el líder no tiene quizá la visión para ver este llamado. Y Dios tiene que hacer uso de él, de hacerlo público, de manifestarse él y a través de su Santo Espíritu, hacerlo público para que también aquellas personas que quizás no han podido discernir el tipo de llamado que tú tienes antes de Dios tiene que confirmarlo él. Porque quizás a veces la gente quizás no tiene el discernimiento en un instante para poder ver el material que tiene este siervo. Sí. Y después que él va para poder despertar eso en el líder. Amén. Correcto. Hay personas que hasta te dicen, pero cuidado si tú eres enganchado. Pero cuando tú eres llamado por Dios, el Espíritu Santo lo confirma de manera públicamente. Hay una confirmación de ese llamado. Bien, algunas estrategias prácticas. Primero, debemos tener tacto con la gente. Tener tacto con la gente, hermanos. El evangelista no es un artista, que los artistas después que cantan se van por la puerta de atrás. Se van por la puerta de atrás y usted no lo ve más. No. Usted tiene que tener tacto con la gente, ser simpático, amable. Imagínese una persona que quiere ganarse su barrio para Cristo, pero no le habla a los vecinos, tiene enemistades con los vecinos. ¿Cómo se lo va a ganar? Imagínese. Dígame. Tiene un mal testimonio. Tiene un mal testimonio. Dígame, ¿cómo se va a ganar a su sector para el Señor? ¿Cómo le va a predicar a ellos? No hay forma. No tiene forma. O una persona en su trabajo que no cumple con su trabajo, que se la pasa chateando en el trabajo, se la pasa robándole el tiempo al trabajo, o viceversa. Usted es dueño de una empresa o de un negocio y usted no le paga tiempo a sus empleados o abusa de ellos, no le paga lo correcto. Todas esas cosas son piedra de tropiezo a que el evangelio llegue a esos corazones. Amén. Amén. Bien, otro punto importante es aprovechar los momentos oportunos para presentar el evangelio, entendiendo de que Dios es quien abre la puerta. Mire esa cita bíblica, Efesios 6:19, si alguien la puede leer. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amén. Efesios 6:19. Amén, amén. O sea, Pablo cuando mencionó esta palabra, Pablo no estaba en un resort, Pablo no estaba echándose fresco por ahí, no, Pablo estaba preso y él estaba pidiendo oración para que Dios le abriera la boca, o sea, le diera palabra. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Hermanos, nosotros tenemos que pedir, Señor, dame las palabras oportunas, dame las palabras adecuadas. Yo he visto personas predicando en la calle que yo digo, Dios mío, cuánta sabiduría le falta a este hombre. ¿Qué es lo que le está diciendo? No tiene las palabras adecuadas, no tiene las palabras oportunas, no es sabio. Usted estar condenando a la gente, no es sabio usted estarse estrujándole a la gente su situación. No, eso no es sabio. Debemos tratar de ganarnos primero la persona como amigo. Amén. Para Amén. entonces, para que sea más fácil entonces introducirle el evangelio.
Amén, 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 amén. Entonces Pablo estaba en la cárcel, sin embargo, Pablo él mismo decía que aunque él estaba preso, la palabra de Dios no estaba presa. Y desde allí enviaba cartas a las demás iglesias y fortalecía a los hermanos con palabras de aliento, de ánimo. Colosenses 4:3, ¿qué nos dice? Si alguien lo lee, Colosenses 4:3. Amén. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer, perdón, me equivoqué. Le estaba leyendo. Esa es la cita, Colosenses 4:3. Al fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ok, ¿quién es el que abre puerta? Dios. 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 Yo Dios es el que nunca he creído en esos evangelistas que viven llamando gente, fulano, invítame, ponme. Invítame, ponme ahí en la agenda. No, el hombre de Dios nos invita. El hombre de Dios tiene que esperar que el Señor le abra la puerta. Porque la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces Pablo estaba preso. Sin embargo, él pedía al Señor que le abriera puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Bien, dentro de las estrategias que podemos utilizar, estamos hablando en tiempo de pandemia, una de ellas son las redes sociales, que hay personas que las utilizan para mal. Muchos están utilizando redes sociales. Bueno, hay estudios que dicen que lo primero que la gente hace cuando se levanta es revisar celular, muchas veces hasta antes de cepillarse, y eso es lamentable. Hay gente que ni siquiera le han dicho a Dios, Señor, gracias por este día, ya están revisando una red social, a ver qué pusieron, quién le puso me gusta, quién no le puso no me gusta. Hermano, es muy lamentable, pero si usted tiene la facilidad de tener redes sociales, úselas para la gloria de Dios, para predicar el evangelio, para impactar a otras vidas. No pierda su tiempo ahí. ¿Qué tiempo se pasa una persona en redes sociales? Bueno, hay estudios que dicen de la cantidad de veces que al día uno revisa el celular y que está con el celular en la mano todo el tiempo. Ya evidentemente estos medios lo ameritan porque hay muchos que ya el celular es un medio de trabajo, trabajan por ahí y tienen sus contactos para hacer sus ventas, su negocio, etcétera. Pero debemos, hermanos, a redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, ser buenos mayordomos del tiempo y no estar malgastando el tiempo en cosas que no edifican, viendo cosas que no edifican. Amén. También desde la casa, ese es un punto importante. Si usted no lo invitan a una iglesia, no lo están invitando, hay muchos púlpitos en la calle, hay muchos púlpitos, usted no tiene que esperar, ay, que los pastores no me invitan, a mí no me invitan a predicar y por eso usted no va a predicar. No, tírese para la calle, busque manera para evangelizar. Yo recuerdo que en medio de la pandemia, en plena pandemia, muchos hermanos se subían al techo de la casa, subían bocina de la casa y desde ahí predicaban. También otros veían en el auto, desde su vehículo. También otro punto importante, el 6. Ese punto importante, nosotros identificarnos con la sociedad, mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios
el amor de Dios en acción a través de las ayudas sociales. Yo quiero hacerle una pregunta a Wilmer, ya que me está levantando la mano. Wilmer. ¿Me escucha, Wilmer? Amén, amén, ministro. ¿Usted cree, Wilmer, que una persona con hambre, que usted vaya a hablarle de hermenéutica y homilética, y usted vaya a darle un sermón a esa persona, y la persona lo que tiene es hambre, ¿usted cree que esa persona le va a escuchar? En lo absoluto. No me va a escuchar para nada, porque en primer lugar, el mal conmigo no piensa. En segundo lugar, vemos que Cristo dice que una multitud le seguía ya varios días y él lo sentó y le dio de comer. Correcto. O sea que no solamente de pan vive el hombre, también de la palabra, pero también no de la palabra solamente, sino también del pan. O sea Amén. que uno va de la mano con la otra. Y hay que hacer esa obra. Hay muchas maneras de tú predicar, no solamente con palabras. El hecho de tú extender tu mano en ayuda hacia el necesitado, ya tú estás predicando. Ya tú estás dando un testimonio con eso. Tú no has abierto la boca, pero ya esa persona está más sensible al evangelio cuando ve que recibe esa ayuda. Mire, en la iglesia, nosotros muchas veces preparamos unos cultos. Claro, hay personas que cada pastor, cada evangelista, pastor tiene, Dios le da sus estrategias, pero nosotros preparábamos unos cultos evangelísticos, pero en esos cultos evangelísticos también preparábamos una comida. ¿Y qué pasa? Era una estrategia, porque allí iban muchas personas. Muchas de las personas iban detrás de la comida, es verdad, pero se aprovechaba y se le predicaba el evangelio, porque la fe viene por el oír. el oír de la palabra. El oír de la palabra. El oír la palabra de Dios. Claro, y hay gente que, hermano, usted no lo lleva a la iglesia ni con una palita popó. Usted no lo lleva, no quieren ir. Pero entonces hay que buscar estrategias. Hay que buscar estrategias, medios, actividades. Hay que ser creativo, que Dios nos dé sabiduría de elaborar actividades creativas para atraer amigos, cultos de amigos. En cada iglesia debe establecerse cultos evangelísticos donde se invite la comunidad, donde se haga un trabajo en la comunidad. Si una iglesia está indiferente a la necesidad de la comunidad, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Avance. La comunidad no va a haber una conexión con la comunidad. No habrá una conexión. Amén. Wilmer, ¿tú querías decir algo más? Sí, ministro, quería hablar algo del punto 4. El punto 4, que si usted le da, ok, desde la casa. Sí. Ok. Usted decía en un punto que hay momentos que los pastores no nos invitan y a veces nos sentimos como la mano amarrada, como que ya se nos cerran la puerta. Pero hoy en día estamos viendo, y es un poquito lamentable, que muchos evangelistas han perdido la visión de lo que significa ser evangelista. Porque mayormente los evangelistas lo que quieren es predicar en la iglesia. Cuando el verdadero mensaje es hacia afuera. No digo que no haya excepciones, pero el evangelista está para predicar a las almas, no a la iglesia. Un caso se puede dar, bueno, sí, de que hay palabra del Señor, pero lo que estamos viendo es que la mayoría de evangelistas prefieren más predicar en una iglesia que en campaña. O sea que
la visión ahí está como un poco distorsionada, cuando debería ser lo contrario. Correcto, correcto. Y no es necesario. Miren, en una ocasión hubo un evangelista que lo invitaron a predicar a una iglesia, o sea, sí, era una campaña que tenían en esa iglesia, y él preguntó que cuántos miembros tenía la iglesia, que él como que no iba a iglesias pequeñas, que trataran de reunir varias iglesias de la zona y organizaran una actividad de más personas, porque ya él se sentía como superior, como grande, como que él no podía ir a una iglesia pequeñita a predicar el evangelio. Y eso no es de Dios, hermano. Cuando una persona te muestra esa actitud y que no, es que ya yo soy internacional, ya yo he viajado por muchos países. Hermano, mire, Jesucristo caminaba kilómetros detrás de un alma. Alguien me levantó la mano, me parece que Elizabeth. Amén. Dios le bendiga a todos. Corroborando con eso que usted dijo, pastor, que hay muchas veces, como dijo el pastor que estaba hablando, que la visión del evangelista se le ha ido, porque hay muchas personas que nosotros hemos visto, yo como tesorera de aquí de la iglesia, a veces invitan a un siervo a predicar y esa persona comienza a exigir. No tiene el ejemplo de Jesucristo, como usted dijo ahora mismo, que Jesús iba kilómetro y kilómetro y a veces nada más por una sola alma. Ahí vemos también Jeremías, que duró 40 años predicando y aunque no se convirtió en una alma, supuestamente, pero él siguió con el mensaje evangelístico que el Señor le mandó, cristocéntrico. Amén. Pero hay evangelistas hoy en día, hay pastores y ministros, entre comillas, y digo entre comillas sin faltar respeto, que ellos cuando los llaman para hacerle la invitación, primero está todo bien. Después pregunta, como dijo usted, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? ¿Cuántas personas van a venir invitadas a la campaña? Ok, me quiero quedar en este hotel. Ellos que ponen el hotel donde se van a quedar. Ok, yo quiero en el menú esto y esto y esto. Entonces, una forma que yo digo que en vez de también a veces los líderes de la iglesia también a veces somos bastante culpables de esta forma y le damos a estas personas que vienen así como decentemente, y me perdonan con eso, nosotros invitamos a una persona y cuando se estaba dirigiendo así, también le podíamos preguntar, ok, pero ¿cuántas personas usted va, cuánta sanidad usted va a hacer? ¿Cuántos muertos usted va a revivir? ¿Cuántos paralíticos usted va a parar? Entonces, si el Señor no le da eso, no le atribuye, porque el Espíritu Santo que hace la obra, muchas veces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, nos dejamos también llevar, como está diciendo usted, por la corriente y no llamamos a capítulo quizá por la ética, pero por nosotros mantener la ética, dejamos que el Espíritu Santo se contrite. Así es. Y mire, y muchas veces, y muchas veces nosotros lo hacemos así. Si viene una persona que es humilde, a ese nosotros lo vemos diferente. Y digo nosotros para no yo salirme, porque el que tiene el Espíritu del Señor dice que el hermano es más grande siempre que nosotros. Aleluya. Pero si viene una persona con un anillo y prenda, entonces queremos ponerlo adelante. Y Gloria muchas veces le Dios. damos el púlpito a personas que están llenos de buchipluma nada más, me excusan, Sí. y al hombre que tiene la visión de Dios y que lleva la palabra de Dios, entonces nosotros lo opacamos. Así Amén. es. Dios le bendiga. Así es. Eso es así. Ana Francisco me levantó la mano también. Buena, Dios bendiga para todos. Amén. Ministro, sigo la misma secuencia de la sierva que acaba de hablar. Es una realidad lo que estamos viviendo hoy en día en las iglesias. Principalmente algunos de los pastores dirigen ellos su iglesia, aposicionan a la persona, ellos
Ya no permiten muchas veces que sea el Espíritu que dirija, porque donde el Espíritu dirige, tengo entendido que nuestro Dios, la cual le servimos, es un Dios de orden. Aleluya. Él en el cielo no existen zafacones, gloria al Señor. Gloria a Dios. Todo aquí es que hay que, nosotros debemos de saber que aquí es que todo debemos de limpiarnos cada día. Sabemos que no somos justos, que no somos perfectos, pero en nuestra imperfección debemos de buscar perfeccionarnos cada día en el camino. De ti habla quién, el testimonio, gloria al Señor. Cada creyente debemos de tener un testimonio, la cual es que habla de cada uno de nosotros. Yo le voy a decir algo en mi particular. Yo cada vez que oro, cuando me postro, le pido al Señor lo siguiente. Yo le digo, Señor, donde quiera que vaya, no permita que yo abra mi boca con decir yo soy cristiana, sino que tú me revistas cada día de tu armadura, de tu poder, y que donde yo llegue, tú llegues conmigo y puedas sentir, dar tu presencia de que hay una mujer de Dios donde quiera que vaya, porque he entendido que he venido a dar lo mejor de mí, aunque sea una persona imperfecta, aleluya, pero le he dicho al Señor, Señor, que he venido a servirte, sé que de donde tú me traíste, he venido a servirte con mi cuerpo, con el alma, con mi mente, con mi corazón. Hoy en día los evangelistas buscan fama, buscan etiqueta, buscan rango, buscan posiciones de hombre, pero nosotros los que conocemos el llamado de Dios buscamos que mientras más pequeños somos, el Señor nos lleva a ser grandes. Porque cuando nosotros entendemos de que somos pequeños en Dios, Dios nos da a entender entre la multitud, aleluya. En estos momentos siento su presencia. Dios nos da a entender, aleluya, que donde quiera que vaya un pequeño de ellos, el Señor en el lugar que estamos nos da a entender que somos grandes en Él. Aleluya. Dice su palabra, aleluya, que grandes cosas mayores que la que Él hizo haremos, pero en su nombre. Hoy en día el evangelista anda en la calle que la gloria es de Él, que todo el rango, prestigio es de Él, toda altura es de Él, pero el Dios que está allá arriba nos da a entender cada día que cada una de esas personas tienen que arrepentirse nuevamente, porque aquí se van a quedar hasta que no entiendan que ellos son lavados con la sangre de Cristo, hasta que no entiendan que pagaron un precio por cada uno de nosotros, hasta que no entiendan que aquel que estuvo en el madero, aleluya, aquel que lo dio todo, el que no escatimó, aleluya, y dijo yo vengo por la humanidad, aleluya, a este mundo, aquel que dijo yo voy, Señor, envíame a mí y yo iré, aleluya, oh gloria al Señor. Hay evangelistas que piensan y dicen yo voy a dar la palabra de Dios por un precio, y a la palabra de Dios no tiene precio, aleluya. Yo soy de la que digo que donde voy a llevar la palabra de Dios, porque el Señor me usa como instrumento. Yo soy una vasija vacía, el Señor me usa como instrumento, y donde me lleve daré tu palabra, pero sin precio. Yo no puedo ponerle precio a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, cuando entendamos de que el Señor nos usa como su instrumento, debemos de estar agradecidos de Él. Eso es así, eso es así. Bueno, instrumento de Dios. Eso es así. Bueno, el Espíritu Santo se está moviendo en esta clase, y que Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Amén. Amén, amén, aleluya. Aleluya. El hermano Darison me levantó la mano también, Darison. Oh, gloria a Jesús. ¿Me escucha, Darison? Gloria a Sí, Dios. gloria a Dios. Sí, adelante. Sepamos algo, y no quiero que me vayan a malinterpretar. ¿Sabe lo que le digo? No podemos apoyar a esos charlatanes, empleados del reino, o sea, así se podría decir, en complacerle los gustos que ellos quieran. Pero sí también debemos de saber honrar a debemos de saber tratar bien a los hombres de Dios que vienen a nuestra iglesia. ¿Sabe lo que le digo?
porque muchas veces nosotros no podemos someternos a las exigencias que ellos hagan, pero sí debemos de ser agradecidos con lo que ellos nos traen de parte de Dios. Sí. ¿Sabe lo que le estoy queriendo decir? Porque no es que tú vas a quizás acomodarte a sus exigencias, no. Pero si tú al varón puedes darle su cena, puede agradarle, agrádalo, porque créanme, los evangelistas nos esforzamos, lo que verdaderamente estamos y lo que, por ejemplo, que estamos subiendo, nos esforzamos demasiado para llevar una palabra de Dios a un lugar y que al final, cuando tú vayas, si Dios te paga, pero al final cuando tú vayas, te traten como que si tú no eres nada. Darrison, eso debe salir de las personas, eso debe salir del que te envió, pero tú como evangelista, tú no lo puedes exigir, eso. No se exige, pero se tiene que tener pendiente dentro de la iglesia, que también se debe de Amén. No acepto, digan, no se puede exigir, pero también la iglesia tiene que saberse agradecida. Así es. Tenemos otra persona que me levantó la mano, Ramona Lugo, levantó la mano. Amén, profesor. El que quería corroborar con lo que dice el hermano. Sí, es verdad que a veces el evangelista va a los lugares, porque a nosotros nos pasaba con mi esposo. Nosotros íbamos a los lugares y a veces no teníamos ni siquiera para ir al lugar y tomábamos a veces prestado para ir, no esperando que nos dieran una ofrenda lujosa, ni mi esposo pedía ofrenda, sino pensando, bueno, nos da algo y con eso pagamos lo que cogimos para el pasaje para ir al lugar. A veces algunos predicadores piden una ofrenda y exigen muchas veces por eso. No estoy de acuerdo con que pidan, porque la palabra de Dios no se compra. La palabra de Dios no se compra, pero sí, como decía el hermano, nosotros como pastores debemos de honrar al hombre de Dios. Correcto. Pero el hombre de Dios no debe de pedir. Amén. Esa era mi aporte. Amén. Amén. Muchas gracias. Excelente. Gloria a Dios. Bien, hay otro punto que quiero, antes de pasar a la parte de ustedes, que vamos a tener, aunque sea 3 exposiciones de la tarea. Hay un punto que tenemos siempre que tomar en cuenta. Hablamos de la planeación, ¿verdad? La planeación es importante. Cuando usted va a organizar por ejemplo, una campaña evangelística, en esa campaña evangelística debe tener todos los detalles, por más mínimo, porque es de mal gusto. Mire, hay campañas que se han dejado de dar por un alambre, por un cablecito de 20 pesos, pero como todo está cerrado de noche, todo está cerrado, el equipo no funciona y es por ese cablecito de 20 o 25 pesos, ya no se dio la actividad, no se dio la actividad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ese punto. La planeación es importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Heleny me levantó la mano. Sí, no, era con referente a lo que estaban hablando, corroborando lo que estaba diciendo el siervo y la sierva anteriormente, de que el hombre de Dios no está supuesto a predicar la palabra por un precio, porque la palabra de Dios no tiene precio, pero la palabra también nos dice que el obrero es digno de su salario. Correcto. Y no es justo, no lo creo justo, como estaba hablando, creo que la pastora anteriormente, que habló, que los demás no saben su necesidad, no se va a predicar la palabra por un precio, pero tampoco usted sabe la necesidad de esa familia. Eso es así. Eso es así. David Reyes. Adelante, David Reyes. En este punto quiero compartir algo. Acaba de decir, manda, Dios respalda. Yo soy evangelista. Por testimonio puedo hablar. Cuando a un lugar, trato de llegar a tiempo y cumplir con la palabra, porque si Dios me abrió la puerta, Dios es responsable de mí. Amén. Amén. Y por ejemplo, con
cuenta, yo no ando, me voy normal, ni tampoco me quejo. ¿Por qué? Porque Dios a veces está por los corazones de nosotros. Sí. Y otro instrumento, otra persona, aleluya, y esa persona hasta que quita el otro de Dios. Entonces, y en verdad, Dios no, dice que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Amén. Entonces, Amén. ¿por qué el pueblo de Dios en Israel, el pueblo de Israel en el desierto murmuró contra Dios y Dios le mandó serpientes por estar quejándose? Eso es así. Eso es así. Salir y llevar el mensaje de Dios, y que tomaron en cuenta, amén, si no también, porque lo importante es que Dios se tome en cuenta. Amén, Dios lo bendiga. Amén. Gracias, David Reyes. Es así, hermano, como dice David Reyes. Es decir, que el hombre de Dios no debe estar quejándose. Si usted, pastor, y todo el tiempo se está quejando de la grey y todo el tiempo está inconforme, mire, Dios lo quita y pone a otro entonces, porque Dios es así, Él es el que pone y el que quita también. Dios lo quita porque si usted todo el tiempo quejándose, haga la obra que el Señor le mandó a hacer, hágala con alegría. Su recompensa viene de lo alto. Dios no le va a desamparar ni le va a dejar. Yo quiero finalizar con esta parte. Lucas 8, del 4 al 15. Allí el Señor está hablando de esa parábola del sembrador. Y hay tres elementos que intervienen en el proceso de evangelismo que queremos mencionarlo aquí. El primero es el sembrador, que dice que el sembrador salió a qué? A sembrar. Ese era la única tarea que él tenía. Él no estaba pendiente al crecimiento, porque el crecimiento es Dios que lo da. El crecimiento lo da Dios. Usted solamente tiene que tirar la semilla. Él salió a sembrar. El otro elemento es la semilla, que la semilla sabemos que es el evangelio. Y por último está el terreno. El terreno representa el corazón del hombre. Ahora bien, esta semilla dice que cayó junto al camino. Cayó junto al camino. ¿Y qué pasó la que cayó junto al camino? Vinieron las aves y se la llevaron. Cristo dice en la interpretación de esa parábola que esto representa el diablo, que el diablo viene y roba la palabra que está en su corazón. Segundo, otra cayó entre pedregales. Estos pedregales dice que cuando cayó, creció rápida, pero no tenía raíz. Usted ve personas que creen por algún tiempo, ya yo soy cristiano, yo soy cristiano, pero al no tener raíz, usted ve que cuando viene el sol de la prueba, la situación difícil, entonces se secan. Otra cayó entre espinos. Los espinos representan la ansiedad, el afán. Los espinos representan el afán por las riquezas. Todas esas cosas también ahogan la semilla. Pero dice que una parte cayó en buena tierra y la que cayó en buena tierra entonces dio fruto al 60 por 1. Lo que quiero enfocar en esta noche es lo siguiente. La función del sembrador era solamente tirar la semilla. Y evidentemente esa semilla va a caer en diferentes tipos de tierra, porque la tierra es el corazón. Pero nunca debemos desalentarnos. Usted está predicando. ¿Y cuántas almas se convirtieron? No se convirtió nadie. Y eso te desalienta fácilmente. Ay, el ministerio no está teniendo efectividad porque las almas no se están convirtiendo. Eso usted no lo sabe.
Eso usted no lo sabe. Usted solamente está llamado a tirar la semilla, porque el que convierte es el Espíritu de Dios. El que convierte el corazón es Dios. Y hay personas que quizás no se convierten ese día. Los que son evangelistas aquí lo saben, que a veces usted le predica a una persona y no se convierte ese día, pero se convierte quizá al mes o al año. Pero esa palabra que ella escuchó, esa palabra que escuchó, se quedó con esa palabra ahí, esa palabra trabajándole, maquinándole y trabajándole, y a su tiempo dio el fruto. Es decir, que ni tú ni yo determinamos eso. Eso es una obra de Dios. Amén. La conversión es una obra de Dios. Nosotros solamente tenemos que predicar el evangelio. Bien. Veo dos manos levantadas. No sé si fue de ahorita o de ahora. Wilmer. Wilmer. Sí. Adelante. Amén. Amén, ministro. Muy buena explicación acerca de este tema. Hubo un tiempo en que una persona me dijo que el evangelista que predica y las almas no se convierten, tenía que revisarse porque eso son las señales de un evangelista. Yo me quedé con la boca abierta. Yo creo que mandaron un gato para cerrármelo, pero entendí que en verdad el muchacho tenía problemas, porque habrá momentos en que, como usted dice, que las almas no se van a convertir, e incluso Dios te puede enviar a una persona a predicar y no necesariamente se vaya a convertir ese día, aunque sea Dios que lo haya enviado. Correcto. Porque Dios está preparando quizá el corazón, el terreno de esa persona, y vemos que no es obligatorio que esa persona se tenga que convertir en ese momento. Y eso puede desalentarnos a nosotros muchas veces si uno se lleva de eso. Claro. Y no volver a predicar el evangelio nunca, porque pensar que uno no tiene supuestamente la unción, ¿no es verdad? Como decimos. Pero el crecimiento lo da Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que habla que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No, y también que eso te puede llevar, Wilmer, a tú querer forzar a la gente a que se convierta. Exacto. Sí, exacto. ven, pasa, ven, muchacha, ven, pasa. Y a veces la gente no tiene nada, no han sentido el toque de Dios para conversión, pero la insistencia del predicador es tan grande que ellos pasan, pero no se están convirtiendo. Entonces es una falsa y le estamos haciendo un daño también a la persona porque se está autoengañando. Sí, y es otra cosa, pastor, que yo he visto personas que invitan a mejores predicadores. Cuando digo mejores, son personas ya reconocidas de renombre, porque piensan que esa persona tiene la unción. Esto es importante. Por eso que se estaban matando por Pablo y por Apolo, porque pensaban que estos eran los hombres del momento. Pero a veces el que menos tú crees tiene una palabra sencilla y la persona se convierte. Mira qué cosa. Eso es así. ¿Me entiendes? O sea, que no hay que poner al predicador de una manera, no hay que idolatrarlo, porque la obra lo hace el Señor. Quien convence es el Espíritu Santo, quien hace los milagros es el Espíritu Santo. No podemos diosar a una persona por el hecho de que Dios lo use. Sí, y esa obra externa, del poder de Dios manifestarse, eso se libró una batalla primero en oración, en la intimidad con Dios, en oración pidiéndole al Señor salvación para esas almas. Yo tengo aquí 3 manos levantadas en ese mismo orden. Cándida Mateo, luego Berky, luego Ofir y finalmente Darrison. Cándida, adelante. Sí, buenas noches, bendiciones.
En este mismo ámbito que el siervo estaba hablando, creo que cuando Dios toca a la persona en el ámbito espiritual, es algo que viene desde el más allá. A veces confundimos el visitar a la iglesia con el ser cristiano, cosa que tenemos que tener una propia autonomía personal y saber qué queremos en el momento. Amén. Generalmente a veces decimos, vamos a invitar a fulano a la iglesia, pero no sabemos con qué fin el Señor nos pone a nosotros mismos a invitarle a esa compañera o a ese compañero. Entonces, desde el primer momento que el Señor pone a cada uno de nosotros en ese ámbito para hacer esa invitación especial, el Señor va preparándolo para poder recibir su palabra completa y hasta llegar al bautismo. Y quizá en ese momento no dé frutos como lo esperamos, pero llegará el momento que quizá dé mucho más que uno que está dentro de la iglesia o dentro de los caminos del Señor, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Hasta aquí mis aportaciones. Amén, amén. Berkis Hidalgo. Amén, bendito es el nombre del Señor. Quiero añadir también a todo lo que ustedes han dicho, que no podemos perder de vista 3 puntos interesantes a la hora de evangelizar y a la hora de que las personas vayan a la iglesia, y es que nosotros tenemos, como decían ustedes, primero un papel que es la oración, el testimonio y la buena voluntad para con los de afuera, como dice la Biblia. Y otro papel lo tiene el Espíritu Santo, que a través de que nosotros cumplamos con lo que Él ha establecido en su palabra para las almas, entonces Él va a traer las almas. Pero es el Espíritu Santo que va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos, como Él lo hacía en la antigüedad. Pero ¿cómo Él lo va a hacer? A través de un trabajo que Él nos ha enviado a nosotros a colaborar con Él aquí en la tierra. Pero realmente quien hace que la semilla plantada germine es el Espíritu Santo en un momento final. ¿Por qué? Porque como decían ustedes, yo no hago nada con obligar a alguien a que pase al altar para hacer una oración por él, y cuando esa persona regrese a su casa va a regresar vacío. Así es. Pero cuando la persona es tocada por el Espíritu Santo mismo hace que esa persona estando en la iglesia, sin tan siquiera tú hacer el llamado, él diga, yo quiero aceptar al Señor, porque ya el Espíritu Santo hizo una obra. Entonces nuestro papel es tragar la semilla sin insistir. Amén. Sin insistir para obligar a las personas a convertirse, pero sí insistir para que las personas, aleluya, sean cambiados y transformados por la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que cambia, la que transforma y la que seduce a las personas a través de la presencia del Espíritu Santo a ser diferentes. Amén. Amén. Eso Dios es así. le bendiga. Gracias, Berky. Amén, pero también pueden aceptar a Cristo también por un buen testimonio, como dijo el pastor. Correcto, correcto. Ofir. Amén. Hay que esperar. Cuando se siembra la semilla, hay que esperar el tiempo de Dios. Como bien usted dijo ahorita, no necesariamente la persona tiene que convertirse y seguir la iglesia inmediatamente. Hay personas que pasan un tiempo, como bien se ha dicho, y después retornan a la iglesia. Como decía la hermana, también eso estoy 100% de acuerdo. No se puede presionar a que nadie vaya a la iglesia a convertirse por presión. También vemos cómo hay personas que dicen, si no te conviertes, te vas a morir. Tienen que especificar que es una muerte, en todo caso, hay que especificar que es una muerte espiritual, no una muerte física. Porque vemos que muchas veces lo que traen es burla a la congregación, a
nosotros los mismos evangélicos nos burlan en función de eso. Sí. Amén. Ustedes han visto en las redes sociales un grupo que para mí eso es como una secta que le dicen los rabacucos. Y ellos entienden que están predicando, que están evangelizando, pero se paran en una esquina y ustedes saben todas las cosas que dicen y tú dices, Dios mío, y qué es lo que está, y comienzan a desacreditar personas, a mencionar nombres de personas, de pastores, de evangelistas, y es muy lamentable lo que está pasando. Y todo eso lo suben a las redes sociales y ya usted sabe, se hace todo eso viral. Eso es muy lamentable. Darrison, adelante, Darrison. Sí, bendiciones. Mire, lo primero es que yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia debe de demostrar más y hablar menos. ¿Por qué digo? Porque la iglesia para este tiempo es que debe de ser tan insistente en la predicación, demostrar que son insistentes en la predicación, pero no en la atemorización de las almas, ¿sabe? Hay prédicas que hablan más del infierno que del cielo. Hay prédicas que viven mandando más gente al infierno que las que van al cielo. ¿Sabe lo que le digo? Y eso cultiva o siembra un temor, un terror psicológico dentro de la persona. Y la persona no viene a Cristo porque ama a Dios, ama estar con Dios, sino porque no quiere irse al infierno. ¿Sabe lo que le digo? Entonces, independientemente de, tenemos que tener en cuenta de eso, nuestra prédica debe de ser enfocada en llevar a la gente al cielo, no de que se vayan al infierno. Ok. Lo segundo es, pastor, una pregunta. Entre la planeación que usted dio 3 pasos, que fue preparación, programa y preparación íntima. Yo entendí las dos. Presupuesto, programa y preparación íntima. Yo entendí las 2 primeras, pero lo que es preparación íntima no me quedó claro. Si podría explicar, por favor. Perfecto, perfecto. Cuando hablo de esa preparación íntima, de tú preparar internamente el equipo que van a estar trabajando en dicha actividad, en dicha campaña. Generalmente cuando tú vas a tener una campaña, tú convocas a la iglesia, a los demás hermanos que entren en propósito de oración para esa actividad. O sea, tú nunca sales así a pecho pelado. Ah, no, vamos a hacer una actividad. No, sabemos y no debemos ignorar, hermanos, que principalmente cuando tú vas a predicar la palabra de Dios al aire libre o en público, sabemos claramente, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El enemigo siempre buscará la manera de frustrar que no se lleve a cabo esa labor. Entonces, ese proceso de preparación íntima, me refiero al equipo que va a estar trabajando contigo en esa actividad. Tienen que ser jóvenes que estén consagrados, jóvenes que estén en íntima comunión con Dios para dicha actividad. También tomar en cuenta los que van a tener participación, los cantantes, que sean personas de testimonio, personas cristianas, consagradas al Señor, de manera que todo el programa, desde el inicio hasta el final, debe estar bajo la guianza del Espíritu Santo. No sé si me doy a entender. Amén. Perfecto. Claro, amén, amén, amén. Amén. Bien, vamos a entrar entonces en esta última parte, ya entrando al cierre. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura con diligencia. ¿Qué él debía procurar con diligencia? Presentarse a Dios aprobado. Presentarse a Dios aprobado. ¿Cómo que? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, subraya esa parte, que usa bien la palabra de verdad. Según de Timoteo 2:15, a pesar de que
de que Timoteo era pastor, pero sin embargo, Pablo le exhorta a que haga obra de evangelista, que también no podía descuidarse de esa función importante en la iglesia, que es la evangelización. Ahora, esa palabra que usa bien, esa palabra yo quiero que nosotros la estudiemos. Cuando Pablo le dice a Timoteo que usara bien, la palabra de verdad, el participio traducido usa bien, en el griego es ortotomeo. Esa es la palabra en griego, ortotomeo. Y esa palabra viene de dos palabras griegas. Orto, que significa recto, y tomeo, que significa cortar. De manera que traducido quiere decir dividir bien, trazar bien, cortar bien, trazar rectamente, manejar acertadamente. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice que usa bien. Y dice este comentarista John MacArthur que Pablo era un hacedor de tiendas y que muy probable había estado usando esa expresión relacionada a su oficio. De manera que todo predicador, todo evangelista, pastor, todo aquel que ministra la palabra debe procurar de enseñar la verdad de Dios. No está vendiéndole sueño a la gente o tratando. Mire, hoy en día hay muchos predicadores que en vez de predicar el evangelio, lo que están dando es charlas de motivación a la gente, motivando a la gente. Pero la gente lo que necesita es arrepentirse de su pecado y apartarse de su pecado. La gente no es motivación lo que necesita, sino arrepentimiento. Dice que la tristeza que es según Dios, esa tristeza que es según Dios te va a guiar al arrepentimiento, pero la tristeza, de acuerdo al mundo, esa tristeza es para muerte. De manera que cuando hay un predicador que está exponiendo la palabra, el Espíritu Santo va obrando en esos corazones, trayendo arrepentimiento. Recuerde que cuando Pedro en su sermón dice que Pedro, cuando expuso la palabra, aquellos varones dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Por qué? Porque sus corazones fueron compungidos por la palabra de Dios. Entonces Pedro le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, claramente nos enseña el Señor de que eso es lo que necesita la gente, arrepentirse. El mensaje del evangelio debe ser un mensaje, amén, que lleve a las personas a confesar a Cristo, a confesar sus pecados. Primero, reconocer que son pecadores y segundo, a también darle una esperanza confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bien, vamos entonces, ya yo terminé de mi parte. Yo quiero ya, solamente nos quedan 10 minutos. En esos 10 minutos quiero escuchar la experiencia de ustedes con relación a la tarea que dejamos, cuál fue la experiencia. Vi que algunos lo hicieron del Nuevo Testamento, pero era realmente del Antiguo Testamento que tenían que hacer el trabajo. Estuve viendo los trabajos que hicieron y está muy bien. Recuerde que siempre debe tener un perfil evangelístico. Ya para la próxima semana, si Dios quiere, le voy a estar dando sobre
algunos esquemas de sermones evangelísticos. Ya eso entra a la parte de la homilética, cómo se organiza un sermón evangelístico. Quiero escucharlo a ustedes ahora. Profesor, ¿cómo se prepara un sermón? Sí, esa parte que yo les mencionaba, la estaré dando para la próxima semana y estaré posteando en el grupo. Déjame dejar de compartir esta pantalla para mostrarle algo. Ok. ¿Me ven aquí? No le veo. ¿Me logran ver? Ahora sí, sí, ahora le vemos. Ok. Yo le voy a mostrar este libro, yo le voy a tomar fotos, se lo voy a postear en el grupo, porque siempre recomiendo buena literatura para que ustedes vayan también preparándose y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un librito bien pequeñito, no sé si lo logran ver aquí, se titula Consejo para jóvenes predicadores. Es un libro que parece sencillo, pero da buenas instrucciones para de cómo preparar un sermón, los tipos de sermones que hay. Básicamente es un libro de homilética, los tipos de sermones que hay, cómo preparar un sermón para la calle, los mensajes basados en tema, los mensajes temáticos, los mensajes que son expositivos o textuales, los que se basan solamente en un texto, en un pasaje específico, porque tampoco no es bueno como muchos predicadores que comienzan a citar aquí y allí, como que no llevan un orden del mensaje que están predicando. Sí, entonces vamos a hablar sobre eso, a tocar esa parte sobre la homilética, de cómo, el esquema que debe llevar un mensaje evangelístico. Hay otro libro Pastor, perdón, ¿quién es el autor? Ernesto Trenchard. Yo se lo voy a publicar en el grupo. Ten pendiente que le voy a tomar una foto y se lo voy a colocar en el grupo. Hay otro librito que yo quiero que ustedes, si lo pueden conseguir, consíganlo y léanlo. Déjenme buscarlo. Miren, le digo esto de manera personal. Mi vida de oración cambió drásticamente cuando yo me topé con este libro y pude leer este libro. O sea, me motivó a una vida de oración, porque quizá muchos dicen, bueno, yo oro, todos oramos al levantarnos, al acostarnos, Señor, gracias por este día, y me acosté. Al otro día, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy, y amén. Pero tu vida de oración es transformada, es cambiada cuando tú tienes ese encuentro con el poder de Dios, con la presencia de Dios. Entonces, este librito, cuando yo lo leí, yo dije, wow, impresionante, me motivó bastante a la vida de oración. Y si ustedes lo pueden conseguir, lo pueden descargar, es pequeñito el libro. Se titula El Predicador y la Oración, E.M. Bounds, El Predicador y la Oración. Yo creo que todo evangelista tiene que leer este libro, El Predicador y la Oración. Yo se lo voy a publicar. Es un libro que habla de biografías de hombres de Dios, hombres del pasado, hombres que fueron muy, pudiéramos decir, exitosos en su ministerio, fueron muy usados por Dios en su ministerio, hombres como Jonathan Edwards, que fue un hombre que cuando predicaba la gente caía
pidiendo misericordia. Es decir, que ahí habla de esos hombres y cuál era el secreto de ellos. Por ejemplo, el que he llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice que debajo de la iglesia había un grupo de hermanos que estaban en cadena de oración mientras él estaba predicando. De manera que es importante que ustedes lo busquen, lo lean, y esto le va a ayudar mucho, le va a motivar mucho a mantener una vida de oración. Amén. Amén. Entonces yo le voy a tomar una foto y se lo voy a publicar y se lo voy a poner en el grupo, así que estén pendientes. Bien, ¿alguien más? Háblenme de su experiencia, cómo les fue en la escogencia del texto. Me quedan 5 minutos. Vamos a escuchar por lo menos 2 o 3. Bien. Sí. El texto que yo escogí para el sermón yo lo hice como que si fuera de 1 hora, pero son 5 minutos. Lo que pasa es que estoy, podríamos decir así, acostumbrado ya. Es de Isaías 61:1, donde Isaías 61:1 habla de lo que la unción del Espíritu de Jehová empezó a hacer en su vida. Y luego, y me gustó mucho porque luego Jesús en el principio de su ministerio también lo citó en el libro de Lucas, en su capítulo 4, versículo 18. Entonces, eso da una iniciación a lo que Jesús hizo. Jesús, solamente lo que Jesús hizo, Jesús lo podía hacer. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Porque Jesús fue el que vino con el nuevo pacto y empezó a libertar los cautivos, a sanar los enfermos, a demostrarle a los que estaban perdidos, desahuciados, un camino de salvación. Él se mostró como el camino de salvación. Y para este nuevo tiempo es lo que la iglesia debe de manifestar, es lo que nosotros debemos de manifestar, es lo que debemos de hablar. Debemos de ser enviados única y literalmente a predicar las buenas nuevas de salvación. Esa fue mi experiencia, no el mensaje. Ya saben. Okay. Excelente, Darrison. ¿Quién más? Amén. Bendiga. Sí, amén. Adelante. Usted sabe que tuve una experiencia después que hablábamos de eso, que usted quería que buscáramos del Antiguo Testamento, ya que a veces nosotros, del Antiguo Testamento se nos pone un poco difícil, diríamos así. Entonces yo, cuando ya me iba a postrar para orar, le decía al Señor que me diera un texto, un libro que buscara. Y eso fue como al instante, amado, que me llegó. Y me llegó Segunda de Crónica, su capítulo 7, su versículo 14. Ese texto ahí fue impactante porque hay muchas personas que el Señor quiere que lo reconozcan, que si se humillan ante Él, esas personas pecadoras que no reconocen lo que es Dios para ellos, lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, para mí fue bien impactante porque sentí que el Señor me dio la oportunidad de saber que Él está ahí siempre, pendiente de uno. Amén. Amén. Una última persona. Vamos a dar una última participación. Amén. Ok. Bueno, profe, hay varios. Hay muchísimos. Bueno. Nos fuimos de vigilia hoy, profesor. Amén. ¿Quién empieza? Gloria. Amén. Las damas primero, dicen. Las damas primero. Amén. Yo que soy tan tarda para hablar. Bueno, cuando el pastor dio la tarea, de una vez el pastor hablando, y eso fue a 1, 2, 3, ahí mismito, donde yo visualicé lo que Dios puso en mi corazón, en el mismo momento.
y era la separación que hizo el pecado entre Dios y el hombre. Entonces, yo hice una pequeña estudio, prédica, de Génesis 3, del 17 al 19, con referente a todo lo que estamos viviendo hoy en día, donde estamos viviendo, lamentablemente, un tiempo donde abunda el pecado, donde abunda el odio, los resentimientos, la muerte, y todas las personas quieren buscar la solución a eso, pero están de espaldas al Señor. Entonces, nuestra solución a esto, a donde que Dios quiere volvernos a nuestro estado primero, donde Dios lo creó todo perfecto para nosotros, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Vamos a dar entonces una última. Amén. No, falta los varones. Amén, amén. Pero ustedes no quieren dormir hoy. Vamos a hacer 3 ramadas. Amén, amén. Ahora que estamos aprendiendo de verdad. Amén. Amén. Tan pronto el profe asignó, me fui directamente a lo que es el libro de Daniel. Me fui al libro de Daniel, donde nos habla del foso de los leones. Allí es donde nos dice, donde es una historia, wow, que ellos querían que Daniel adorara a otros dioses, pero en realidad él le dio a entender que solo a un Dios debemos de adorar. ¿Y cuál es el fundamento principal del cristiano? El fundamento principal de todo cristiano es la oración. A través de la oración nos podemos conectar con Dios, hablamos con Dios. Yo digo que esa es la base fundamental de todo creyente, la oración, porque la oración está el poder, en la oración está el poder. A través de la oración, cuántas cosas nosotros podemos lograr. Nos conectamos con Dios, le pedimos al Señor, no lo vemos, pero le sentimos. Gloria al Señor, aleluya. Porque la oración es lo que nos ayuda, es lo que nos da la fortaleza de que un día vendrá nuestro Señor en busca de nosotros y antes nosotros nos vamos por Él. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Amén, amén. Amén, amén. El varón ahora. Ay, santo. Aleluya. Entonces, usted puso esa tarea, trae una inquietud bastante linda, porque usted hablaba de traer dónde vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Esa buena tarea. Sí. ¿Cómo podemos traer? Me fui al libro de Números, capítulo 21, verso 4, cuando el pueblo estaba quejándose del Señor, el Señor le mandó serpientes. Y aquí después vemos que en Juan 3:14 dice que todos los que miraron a él le dio vida. Cuando el Señor mandó de bronce, la serpiente era un símbolo de lo que era Jesucristo. La simbología. Así es. Entonces, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo fue levantado. Amén. Nos fuimos para traer a Cristo, el Antiguo Testamento. Excelente, David. Muy buen trabajo. Yo lo estuve leyendo. Wilmer. Amén. Gloria a Dios. Maestro, no le pude enviar la tarea porque tuve un inconveniente durante esta semana que la niña mía estaba interna y ayer fue que le dieron de alta. Tuvimos todo día en la clínica y ya ustedes pueden imaginar, no tenemos cabeza para nada. Ay, ay, ay. Pero ya está mejor. Gracias a Dios, amado. Qué bueno. Pero hice la tarea, lo que pasa es que no se la envié. Levítico 25:25, donde dice que cuando tu hermano emproveciere,
empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Yo le titulé como tema rescatado por su sangre. Esto era una ley puesto por Dios en donde se podía rescatar, redimir a alguien que estuviera en manos de otro. Por ejemplo, los primogénitos eran del Señor y se podían rescatar, así las propiedades, los ganados, etcétera. Si nos vamos al Nuevo Testamento, dice que la paga del dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y dice también en 2 Timoteo que Cristo nos redimió, nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte. O sea, que viene siendo nuestro Goel, nuestro pariente más próximo, que nos ha rescatado, nos ha redimido de la esclavitud del pecado y de la muerte. Excelente, Wilmer. Bueno, una última participación. Elizabeth me levantó la mano. Elizabeth Jiménez. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Yo traté en el Salmo 23, que aunque yo sé que ese salmo muy, muchos de nosotros tenemos que Jehová es mi pastor, pero donde yo me fui fue desde el versículo 4 al 6, donde dice que aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Y el tema que yo le puse fue confiando en la salvación de Jesucristo. Amén. Que muchas veces no importa por lo que nosotros estamos pasando. También el Señor me llevó cuando estaban en Daniel, cuando estaban los 3 amigos de Daniel, que fueron echados al lago de fuego, que ellos estaban confiando en el Señor. Y aun aunque ellos podían tener la certeza que podían morir, ellos sabían que morir en Cristo era ganancia. Entonces Amén. Yo me fui a través de ahí, sabiendo que si nosotros estamos con Jesús y caminamos con Jesús, nosotros tenemos la vida eterna. Y que cuando nosotros confiamos en el Señor, no importa por donde nosotros pasemos, siempre vamos a estar confiados en Él y vamos a tener a Jesús de nuestro lado. De esa parte fue que me fui. También en la parte donde dice el Salmo 46:10, que dice, está quieto y conoce que yo soy Jehová, que yo soy Dios. O sea que el Señor siempre, cuando nosotros confiamos en Él y tenemos a Jesucristo de nuestro lado, confiando en Jesús, no importa por lo que estemos pasando, siempre y cuando Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Amén. Amén. Amén, Elizabeth. Bueno, anoten para la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a estar hablando sobre la homilética, o sea, vamos a tocar un poco sobre homilética, sobre el esquema de un sermón evangelístico, cómo se prepara. Estamos hablando ya en la parte práctica, pudiéramos decir, en la parte práctica, cómo se elabora un sermón evangelístico. Y vamos a estar tocando esa parte. Pero la tarea que yo quiero que ustedes hagan es, en el Nuevo Testamento, escuche bien, busque las mujeres que fueron usadas por Dios para evangelizar. En el Nuevo Testamento, mujeres evangelistas o usadas por Dios para evangelizar en el Nuevo Testamento. Esa es la tarea. Usted va a seleccionar y va a dar la cita donde usted encuentre esas mujeres que fueron usadas por el Señor para anunciar buenas nuevas. Bien, que el Señor les bendiga. De verdad que ha sido muy edificante la clase de esta noche y hemos sentido la presencia de Dios especialmente. Vamos a orar.